Las miradas volvieron a posarse sobre Gökberk YLDRM y Semre Arda, y esta vez no fue por una escena de alto voltaje ni por un rumor encendido, sino por un gesto que tocó fibras más profundas. Eligieron celebrar la memoria viva de su país. En lugar de la alfombra roja, eligieron callejones de piedra. En lugar de flashes, eligieron la luz tibia de un atardecer sobre casas de adobe. En lugar de vestuarios glamorosos, eligieron tejidos que llevan siglos abrigando historias. En sus redes, compartieron una serie de fotos y pequeños clips de una escapada cultural que hizo vibrar a su comunidad. Una visita a un pequeño pueblo cercano a la Capadocia, conocido por proteger con orgullo sus tradiciones, su artesanía y su paisaje sobrecogedor. Las imágenes, desde el primer segundo, hablaron por sí solas. En uno de los videos se ve a Semre con un vestido largo, colorido, bordado a mano con paciencia de generaciones. Cada puntada parece un hilo que la conecta con quien fue antes que ella. A su lado, Gökberk lleva un chaleco clásico y una gorra tradicional que le da un aire de historia viva. Juntos parecen salidos de un relato antiguo, de esos que las abuelas cuentan cerca del fuego para que nadie olvide. No había poses impostadas ni filtros caprichosos. Había un respeto evidente, una curiosidad genuina y una alegría serena que a los fans les resultó irresistible. Los comentarios se multiplicaron de inmediato. Muchos notaron cómo ella ajustaba con cariño la caída del chaleco de él antes de entrar a una casa de piedra, y cómo él, con paciencia cómplice, ayudaba a atar el fajín del vestido de ella, como si esas manos, acostumbradas a sets de filmación, se reencontraran con el peso real de los tejidos y el valor de un gesto cotidiano. Se los ve probando platos que humeaban a la salida del horno familiar, oliendo especias que parecen atrapar el sol del verano, brindando con té en finos vasos de cristal, y riendo cuando la primera cucharada de un dulce tradicional les queda más en la nariz que en la boca. Aprendieron pasos de una danza que el pueblo entero conoce desde la infancia, una fila de manos enlazadas, un ritmo que pasa de pie en pie, un liderazgo que se cede y se recupera como si fuera un juego. Un abuelo marca el compás con los dedos y Gökberk lo sigue, torpe al principio, hasta que le encuentra la respiración. Semre, entre aplausos y guiños, deja que su falda vibre con el movimiento. Y de pronto la pareja, acostumbrada a bailar para la cámara, baila para la memoria de otros. No faltó la parada en el taller de cerámica, donde un artesano de manos curtidas los invita a sentarse frente al torno. El barro responde con caprichos de niño. Se escurre, se abomba, se resiste, pero cuando las manos aprenden a escucharlo, se deja moldear. En un clip breve, se ve a Gökberk concentrado, con las mangas arremangadas, dejando que el barro gire entre sus dedos. Es increíble cuánto peso de historia y de alma trae nuestra cultura, se le escucha decir. Cada tradición guarda una historia, cada gesto tiene una raíz. A su lado, con una sonrisa que se le escapa incluso antes de que termine la frase, Semre asiente y agrega, sí, y formar parte de esto, aunque sea por un día, me llena de orgullo y de pertenencia. Sientes que no estás sola, que caminas con voces que te preceden. Luego, los dos posan con piezas recién horneadas que no son perfectas, pero lo dicen todo, son su manera de tocar una herencia que existe desde mucho antes que ellos y existirá mucho después. De regreso a su hospedaje, ya con el crepúsculo adueñándose de los techos rojizos, publican en sus perfiles un carrusel de fotos acompañadas por una nota breve y luminosa, descubriendo nuestras raíces. Un día lleno de belleza, de historias y de recuerdos. No hay más, y no hace falta más. Las imágenes, una puerta tallada, una trenza de ajos colgada en una ventana, una alfombra extendida al sol, una canción tomada al vuelo, recorren el feed como un pequeño río manso que nadie quiere interrumpir. En cuestión de horas, lo que iban a ser posts íntimos se convierte en fenómeno viral. La sección de comentarios se llena de agradecimientos y suspiros. Eso es lo que los hace especiales, escribe una seguidora. Representan nuestra cultura con orgullo y dulzura. Otro usuario confiesa, ver a Gökberk y a Semre así me hizo enamorarme otra vez de la historia de Turquía. Hay quien cuenta que la abuela, al ver el video de la danza, recordó sus propios pasos, quien asegura que la risa de ellos le alegró la tarde de una semana pesada, y quien jura que, por primera vez, le entraron ganas de viajar más allá de la foto típica del globo aerostático para conocer el pulso de los pueblos que mantienen el fuego encendido. Muy pronto trasciende un detalle que explica el cuidado con el que fue pensado todo. La visita formaba parte de un proyecto especial que reúne a distintas figuras conocidas para destacar el patrimonio de Turquía y sus oficios antiguos, con el fin de promover, más allá del circuito turístico habitual, la dignidad y la belleza de lo local. En ese marco, la química de Gökberk y Semre, su naturalidad para escuchar y su manera de caminar sin prisa, hicieron que su episodio brillara con luz propia.
No se trató de actuar, sino de recordar, no se trató de dirigir, sino de acompañar. Detrás de cámara, la experiencia fue igual de elocuente. Un grupo de vecinos se acercó con panes recién horneados, aceitunas, tomates de huerta y dulces de receta infalible. No se comportaron en absoluto como estrellas, cuenta un vecino en un testimonio que también circuló por redes. Se sentaron con nosotros, comieron nuestra comida casera y hasta sirvieron el té. Preguntaron por nuestras historias, por nuestros oficios. No vinieron a enseñar, vinieron a aprender. Otra mujer del pueblo recuerda la escena en la que Semre, con cuidado, acomodó una jarra de agua en la mesa más gastada de la casa y dijo bajito que esa textura, esa madera, ese rayón que dejaba ver el paso de una navaja vieja, le parecía lo más hermoso. Gökberk, por su parte, se quedó largo rato mirando a un joven que hilaba lana junto a su madre. Luego, sin prisa, preguntó por el telar, por el tiempo que lleva cada pieza, por cómo se elige el color para cada estación. Esas preguntas sencillas, hechas sin guión y sin prisa, fueron el detalle que más mencionó la gente del lugar. Y es que hay visitas que pasan y hay visitas que se quedan. Esta, para muchos, se quedará. La ruta del día los llevó por huertas regadas a mano, por hornos de leña encendidos con paciencia, por talleres en los que aún suena el eco de un oficio que se transmite con la mirada. Se detuvieron a contemplar un horizonte de chimeneas de hadas como si fuera la primera vez que veían el mundo golpeado por el viento. Tomaron notas, rieron por tonterías, discutieron con ternura sobre qué foto subir primero, y cada tanto, como quien busca la complicidad de otro tiempo, se quedaron en silencio escuchando a los pájaros. A medida que la publicación crecía, la conversación se movió de la admiración al deseo. Hubo maestros de escuela que dijeron que usarían el video en clase para hablar de identidad. Hubo artesanos que contaron que, gracias a la visibilidad, recibieron mensajes de jóvenes con ganas de aprender. Hubo familias que se prometieron un fin de semana sin distracciones para salir a buscar historias parecidas en su propia región. Y, como no, hubo quienes señalaron que ver a Gökberk y a Semre lejos del maquillaje perfecto, con tierra en las manos y brillo en los ojos, los hacía sentir más cerca de ellos, como si de pronto la pantalla fuera una ventana abierta y no un vidrio frío. Al anochecer, cuando la luna asomó en lo alto y el aire se puso más fresco, llegó el momento que todos recordarán con una sonrisa. Los músicos del pueblo se reunieron en la plaza pequeña, esa que conserva una fuente donde el agua canta bajito, y prepararon una noche de música tradicional. Un sas marcó la primera melodía, las palmas se sumaron sin aviso y un coro improvisado se hizo dueño del aire. Gökberk, que a veces parece tímido fuera de personaje, se dejó llevar por la corriente y entonó unas estrofas con voz clara. Semre, contagiada por la alegría de las abuelas que tarareaban a su lado, encontró la armonía y la siguió, riéndose cuando se equivocaba y aplaudiendo la precisión de los maestros. Hubo un instante, capturado en una foto que ya muchos guardaron, en que él la miró como si la conociera desde siempre y ella le devolvió una mirada agradecida, de esas que dicen, estamos donde tenemos que estar. Los fans, al ver la grabación, lo llamaron pura magia. Y tenían razón. Porque hay momentos que no necesitan edición. Suceden, se cruzan con la vida de cientos de personas, y quedan. Cuando la noche estaba por despedirse y el último te humeaba entre manos frías, algunos niños se acercaron con papel y lapicera. Gökberk firmó con su trazo grande y dejó un dibujo improvisado de una jarra de barro. Semre, entre risas, agregó una pequeña flor al lado del nombre de cada uno. Antes de irse, les preguntaron si volverían. Claro que sí, dijo él. Nos vamos llenos. Y con ganas de traer a más gente a conocer esto, completó ella. En la mañana siguiente, cuando el equipo ya había guardado cámaras y el pueblo retomaba su ritmo, las estadísticas de las redes eran incontestables. La publicación había atravesado fronteras y lenguas, y había generado algo que no se puede medir solo en números. El proyecto que los convocó, pensado para poner en primer plano el patrimonio y los oficios antiguos, sumó una página imborrable gracias a la forma en que ellos caminaron por ella, sin prisa y con respeto. El rumor de que otros colegas se sumarían creció con entusiasmo, y no faltó quien propusiera convertir estas visitas en un calendario vivo, y no en una anécdota. Lo cierto es que este viaje, que empezó como una jornada de rodaje, se convirtió en algo más íntimo, una declaración de principios. Recordó, a quien quiso escuchar, que el brillo verdadero no se gasta solo en la pantalla. También se enciende cuando alguien se detiene, se arremanga y decide aprender porque una receta llega intacta hasta hoy, porque un ritmo resiste el olvido, porque una vasija sostiene tanto silencio.
Gökberk YLDRM y Semre Arda demostraron otra vez que el vínculo con su público no se limita al estreno de una serie o a la entrevista de turno. Su manera de amar lo que los hizo, de agradecer la memoria que los sostiene y de invitar a otros a hacerlo, es la clase de gesto que se queda. Y, al final, eso también es actuar, poner el cuerpo para contar una historia que nos incluye a todos. El eco que dejó su visita fue claro. El amor, el respeto y el espíritu de Turquía no caben en un titular, pero caben en una mesa compartida, en una canción que se aprende al vuelo, en un barro que se amasa con paciencia. Y cada uno de esos pequeños actos, cuando se hacen de verdad, hacen brillar a un país entero. Turquía, en manos de su gente, en la sonrisa de un pueblo, en la curiosidad de dos artistas que eligieron escuchar, vuelve a iluminarse.